Bienvenidos amigos televidentes a otra edición de su programa Viva Mejor. Hoy en el área salud vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. Es muy importante. Fíjense que ahora mismo se ve con mucha normalidad que estemos usando acitromicina para las infecciones de la garganta, por decirlo de alguna manera para que lo entiendan, ¿verdad? Y las amigdalitis, la faringitis, la laringotraqueitis y también para tratamiento de bronquitis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es muy alarmante porque la acitromicina es un antibiótico de cuarta generación. Eso quiere decir que la mayoría de la población ya es resistente a antibióticos de tercera generación, segunda generación y primera generación. La primera generación es la penicilina. La segunda generación están medicamentos como la amoxicilina, ¿verdad? Y la tercera como la cefalosporina. Entonces, claro, las acitromicinas son medicamentos de cuarta generación. Ya es un medicamento, digamos, en el mundo médico pesado. Y la realidad es que a muchas personas ya no les está haciendo efecto y tienen que ponerles medicamentos más agresivos, medicamentos más complejos y por lo tanto medicamentos más costosos. ¿Y por qué se produce la resistencia a los antibióticos? Hay que entender primero cómo funcionan las bacterias. Nosotros tenemos bacterias normales, o mejor dicho, bacterias que están comúnmente en nuestro organismo y que nuestro organismo acepta como bacterias naturales. Están en todas partes de nuestro cuerpo, donde hay contacto con el exterior, es decir, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en el esófago, estómago, intestinos, hasta el ano, en todas partes, ¿verdad? En las zonas genitales y en nuestro cuerpo también, en la piel, hay bacterias, ¿ok? Ahora, estas bacterias que se llaman saprófitas, que están en el medio ambiente natural, en nuestro organismo, no representan muchas veces ningún problema. Hablo de bacterias porque vamos a hablar de antibióticos, pero hay otros microorganismos como hongos y parásitos en nuestra piel, aparte de que hay artrópodos como los ácaros, ¿ok? Y toda esta selva de saprófitos están en nuestro cuerpo de una manera normal, natural. Si nosotros hiciéramos un zoom a nuestra ceja, por ejemplo, nos asombraría ver la cantidad de microorganismos que hay habitando en ella. Y que de hecho lo pueden buscar porque hay fotos de ese mismo esquema, de ese mismo estilo, ¿no? Sin embargo, las bacterias son las que más están estudiadas. Es un comportamiento de resistencia a los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? El antibiótico es precisamente un elemento químico capaz de eliminar, matar o disminuir o atenuar a un microorganismo, a un organismo biológico. ¿Ok? Hay antimicóticos que son para los hongos, antiparasitarios que son para los parásitos y antibióticos que son para las bacterias. Como son los primeros que se descubrieron, pues ese es su nombre genérico. Las bacterias son células, están vivas, se reproducen, interactúan con nuestro medio interno y también secretan sustancias y por lo tanto el cuerpo reacciona ante ellas, bien sea dejándolas pasar, bien sea tratándolas de atacar, etcétera, etcétera. Las bacterias son capaces de formar estructuras internas contra los antibióticos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no mata una bacteria, sino que la bacteria queda, por decirlo de alguna manera, herida y se recupera, esa bacteria forma una unidad interna dentro de ella que la va a hacer resistente a ese antibiótico que usted tomó. ¿Y por qué puede quedar viva una bacteria? ¿Por qué puede quedar débil y después volverse fuerte? Porque usted no completó el ciclo antibiótico, es decir, no los tomó completos. Cuando usted vuelve a usar ese antibiótico, ya a las bacterias que usted tiene en su cuerpo, a las bacterias que agreden su cuerpo, ya no les hace efecto y hay que usar un medicamento más potente.
¿Ok? Esto por un lado. Por otro, el darse cuenta de la realidad de que nosotros nos las pasamos intercambiando bacterias, microorganismos, o sea, cuando nos tocamos, cuando hablamos cerca, cuando voceamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, en el polvo acumulado de los sitios cerrados, cuando desempolvamos una superficie, inclusive en las mascarillas usadas varias veces. En todas partes hay microorganismos que están interactuando, intercambiando con nosotros. En los animales también, ¿verdad? Que tienen menos bacterias que nosotros en la boca, pero son diferentes. Entonces no son ni más ni menos limpios, simplemente son distintos. Cuando un gato nos lame, nos está transmitiendo sus bacterias que no nos causan daño, pero son distintas y alguna nos podría causar daño. Ok, entonces esto es normal. Claro, si una persona tiene una bacteria específica que le causa, que no es típica del ser humano, que le causa enfermedad, la puede transmitir y causarnos enfermedad a nosotros. Y entonces vamos al médico, que es lo que debemos hacer, y el médico nos da una batería de antibióticos porque él ha corroborado por el examen físico o ha corroborado mediante estudios de laboratorio que lo que tenemos es una infección bacteriana, porque se diferencia de una infección viral. Las infecciones virales son también infecciones, o sea, son virus que nos atacan. Para los virus el tratamiento es sintomático y solamente se usa antivirales cuando es muy necesario. Eso es un caso extremo, que normalmente el cuerpo lucha perfectamente contra los virus y los vence. Con las bacterias es distinto, porque las bacterias son más agresivas, son más rápidas, son más extrañas al cuerpo y el cuerpo reacciona a ellas de una manera desproporcionada y muchas veces ese ataque a las bacterias puede incluso causarnos la muerte. Entonces el uso de antibióticos se hace más necesario, pero se tiene que hacer el ciclo completo. Si un microorganismo está estudiado que se necesitan 5 días de amoxicilina cada 8 horas o una acitromicina una vez al día por 5 días, rifampicina una vez al día por 2 semanas. O sea, estamos hablando de diferentes tratamientos, de diferentes ataques para antibióticos que son muy específicos, que son de amplio espectro, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas las dominamos los médicos y por eso es necesario asistir al médico. ¿Qué pasa si nosotros estamos enfermos? Tenemos fiebre, nos duele la garganta, por ejemplo, y nos tomamos un antibiótico y nos mejoramos. Entonces decimos, ya estoy curado. 2 días de antibiótico, ¿verdad? Estoy curado. Entonces ya no necesito más. Y resulta ser que esa bacteria ha matado alguna, porque por eso ha mejorado, pero hay otras que quedan. Esas bacterias han sobrevivido. Esas bacterias han estado expuestas a esa sustancia antibiótica. Y esas bacterias van a desarrollar resistencia contra ese antibiótico. Cuando usted vuelva a sentirse mal a los pocos días, porque esas bacterias se van a seguir reproduciendo, o cuando queden allí como en hibernación, o en su casa alguien se enferme y vuelve otra vez a atacar la enfermedad, y usted se vuelve a tomar el antibiótico que tomó anteriormente, no va a hacerle ningún tipo de efecto. La enfermedad va a seguir y va a causar más daño. ¿Por qué? Porque las bacterias son más fuertes, porque las bacterias son más resistentes y hay que usar antibióticos entonces más potentes. ¿Ok? Y les recuerdo, más potente es más caro. Más potente, menos cubre el seguro. Más potente es que su cuerpo va a tener más efectos secundarios. Eso significa más potente, pero necesario, porque es eso o la posibilidad de poder incluso morir.
Y morir de una infección es una de las muertes más dolorosas que hay. Y hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, la resistencia de antibióticos hace que se incrementen los costos médicos. La resistencia a antibióticos hace que usted tenga que estar más días en el hospital. La resistencia a antibióticos hace que haya más mortalidad en la población, porque hay mucha gente que puede llegar a ser la bacteria tan resistente que no se cure. ¿Ok? Entonces, claro, los médicos tendemos muchas veces a querernos asegurar, especialmente los especialistas, en asegurarse con una batería de medicamentos de que curemos lo que haya. Y eso no debe ser la mejor forma. Y la comunidad, los pacientes, tienden a no querer ir al médico porque pierden un día de trabajo, porque pierden una mañana, o porque no les gusta, o porque les da hasta teriquito ir al médico, no lo sé, ¿no? Y entonces prefieren decirle a la vecina o a la mamá, cuando a ti te dio gripe la vez pasada, ¿qué tratamiento tú te pusiste? Cuando a ti te dio diarrea la vez pasada, ¿qué tratamiento hiciste? Y la mamá le va a dar el tratamiento de sus bacterias, que no tienen por qué ser las mismas tuyas. Y entonces tú, después de decir que el tratamiento tu mamá te hace o no te hace, han pasado 3 días de antibiótico, lo dejas, empiezas otra antibiótico-terapia, y estas bacterias que quedaron débiles con ese medicamento ya no les va a hacer efecto cuando realmente necesiten, porque llegaron las bacterias que dan esa enfermedad. Entonces es un problema muy grande, porque está alcanzando niveles peligrosos a nivel mundial. Día tras día están apareciendo y propagándose en muchas partes del planeta, incluyendo nuestro país, nuevos mecanismos de resistencia de las bacterias que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. ¿Ok? Entonces, claro, antes, por ejemplo, la tuberculosis, que estuvo a punto de desaparecer del planeta Tierra, se ha hecho más fuerte. Las neumonías son cada vez más resistentes. Están apareciendo más casos de septicemias resistentes. ¿Ok? De enfermedades de transmisión sexual más agresivas. ¿Por qué? Porque son cada vez más difíciles y a veces no hay tratamiento para ninguna de estas enfermedades que acabo de decir que sean eficaces para combatir esas bacterias que ya están resistentes a todo. ¿Ok? Entonces, la importancia de que los antibióticos se puedan adquirir con receta médica es esa, que la población no tiene en sus manos el uso indiscriminado de antibióticos. Nuestra población dominicana tiene su cosa positiva y sus cosas negativas, porque un médico con una teleconsulta puede resolver una enfermedad de algún paciente, ¿no? El paciente no tiene que tener la receta en la mano, sino que él compra su antibiótico y empieza su tratamiento guiado por el médico. Pero a la vez, un paciente puede decidir empezar una antibiótico-terapia sin ninguna prescripción médica. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir y limitar la resistencia de antibióticos? En primer lugar, tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional de la medicina. Nada más. De resto, no tomar antibióticos. Fíjense que el 70% de los dolores de garganta no necesitan antibióticos. Solo para que tengan una idea. Ok. Luego, no pedir antibióticos si no es necesario, ¿no? No decirle al doctor, ¿me puede mandar un antibiótico por si acaso? ¿No? O la mamá decir, mire, mándele de todos modos algún antibiótico, ¿no? Sobre todo en los operativos médicos que se hacen en las comunidades, que son gratuitos, la gente siempre quiere que le den algo de lo que sea, ¿no? Y piden antibióticos para tener en la casa. Eso no es bueno, porque usted no sabe si ese antibiótico lo va a necesitar o no. Y lo necesitan otras personas. Entonces no tienen por qué simplemente coleccionar antibióticos, porque además eso se vence y no sirve para nada. Ok,
No utilizar tratamientos que le han sobrado a otros, ¿no? No que el doctor me puso amoxicilina, me puso 5 días. Aquí yo tengo 3 días de tratamiento. Bueno, dámelo y así no me gasto los cuartos. Me siento bien al tercer día y lo dejo. Eso no puede ser. Ok. Luego, prevenir infecciones. ¿Cómo? Lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos con buenas condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con los enfermos. Los enfermos de enfermedades respiratorias deberían usar mascarilla y mantener la distancia prudente cuando están con síntomas. Y esto tendría que ser una costumbre que nos debió haber quedado de la pandemia. Pero al parecer a nosotros los dominicanos eso nos pasó por encima. Y cuando tenemos un gripón, seguimos llegando a la oficina como si nada y después toda la oficina con enfermedades respiratorias. Eso es una inconsciencia y no puede ser. ¿Ok? Y las políticas de salud también tienen que acatarse, ¿verdad? En todos los países hay una política de salud. Cuando hay una enfermedad, uno tiene que hacer caso. Si hay muchos mosquitos, hay que disminuir en nuestra casa la cantidad de mosquitos. Si hay una enfermedad respiratoria en nuestro barrio, hay que salir con mascarilla. Si hay alguna enfermedad gastrointestinal en nuestros alrededores, pues tratar de comer lo menos posible en la calle. Y así podemos ir evitando que nos enfermemos, prolongar las crisis que nos dan y por lo tanto provocar la prolongación del uso de antibióticos. ¿Ok? Y el personal de salud, que es el que más afectado o más vulnerable es a las enfermedades, porque nos llegan todas las personas enfermas a que nosotros las curemos. ¿Ok? Y estamos mucho más expuestos. Si nosotros utilizar mascarilla cuando tengamos enfermedades respiratorias, lavarse bien las manos antes y después de ver un paciente y vacunarse con las vacunas respectivas para evitar enfermarse. ¿Ok? Y se siguen desarrollando antibióticos de mayor generación, pero solamente para casos de mucha resistencia. Así que ayudemos nosotros conscientemente a que esto no se siga propagando, a no seguir haciéndonos resistentes a los antibióticos. Es bueno para nosotros, es bueno para nuestra comunidad. Así que pensemos no solo en nosotros, sino en nuestra comunidad de servicio que puede también necesitar nuestro apoyo para no seguir propagando enfermedades. ¿Ok? Espero que esto les haya parecido interesante y sobre todo que lo aporten, que lo pongan en su vida y lo apliquen para poder tener un mundo mejor. Y no se vayan, que después de estos comerciales venimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes. Bienvenidos amigos televidentes a otra sección de su programa Viva Mejor. Recuerden que este programa se transmite a través de sus canales Carivisión los viernes a las 2 de la tarde, AME 47 los sábados a las 10 de la mañana y también pueden ver este programa por su red social Viva Mejor RD, donde además de verlo podrán compartirlo y que muchas personas se beneficien de este conocimiento médico que es para toda la comunidad. Hoy vamos a hablar un tema común, un tema que asusta, pero que no es tan grave.
quiero rectificar lo que dije. No siempre es grave. Puede ser grave, pero no siempre lo es. Y gracias a Dios, en la mayoría de los casos no lo es. Estoy hablando de las arritmias cardíacas. Son comunes. Todos conocemos a alguien que tiene una arritmia. Todos podemos tener arritmias en algún momento, porque el corazón es un órgano biológico y como órgano biológico no es una máquina precisa y que no se equivoca. Hay latidos de corazón más fuertes, hay latidos de corazón más suaves. El corazón late a un ritmo determinado y eso es muy bueno porque nos da regularidad, estabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay veces que el corazón puede acelerar su ritmo, gracias a Dios, cuando hacemos esfuerzo, o disminuir su ritmo cuando realmente los procesos metabólicos bajan, que es cuando dormimos. Entonces, el corazón es un músculo que bombea sangre, esa es su función principal. Bombea sangre a todo el cuerpo y la frecuencia cardíaca es la rapidez con la que este late. Es decir, el corazón siempre debería latir a un ritmo regular y rítmico, como el tic-tac de un reloj. Pero hay veces que no lo hace. Entonces, cuando hay anomalías en el latido del corazón, se dice que hay una arritmia. La arritmia puede ser aislada o puede ser común, ¿verdad? Entonces, las arritmias, digamos que pueden dividirse en tres tipos. Primero, en arritmias irregulares, es decir, que son las que la gente más conoce, que el corazón no late a un ritmo constante, sino que late como que un latido, después dos latidos, después ningún latido, después un latido otra vez, después 3 latidos seguidos, después un lapso sin latir, luego late normal, después vuelve a latir 2 veces. Eso es un ritmo irregular y ese ritmo irregular normalmente da síntomas. Y también está la arritmia de latidos demasiado rápidos, es decir, el ritmo acelerado. El corazón tiene un ritmo normal que es entre 60 a 90 latidos por minuto. A personas que pesan más de 200 libras, el corazón le late 100 veces por minuto. Y mientras más libras se tenga, el corazón late más rápido. ¿Ok? Cuando las personas hacen mucho deporte, el corazón late más lento, porque se desarrolla el músculo para poder llegar por el esfuerzo físico a que la sangre llegue a todas partes donde se necesita. Pero cuando el latido es demasiado lento, es decir, que baja los 60, 50 latidos por minuto, también puede dar síntomas. Se llama bradicardia y también es un tipo de arritmia. Y la taquicardia o los latidos muy rápidos, más de 110, 115 latidos por minuto en reposo, ¿ok? Es también una taquicardia y también se considera una arritmia, ¿ok? La mayoría de las arritmias no causan síntomas. Nosotros podemos en este momento estar teniendo arritmia, alguno de nuestros televidentes puede estar teniendo arritmia en este momento y no lo va a saber, porque el corazón tiene un sistema de defensa, un sistema de equilibrio en el que él mismo repara las arritmias, ¿ok? Y por lo tanto, esas arritmias no requieren ningún tipo de tratamiento. Se pueden encontrar aisladas que casualmente te hagan un electrocardiograma o alguien te escuche el corazón y se escuche los latidos extraños. También los relojes ahora mismo están teniendo una forma de captar las arritmias y puede ser arritmias normales. A todo el mundo en algún momento el reloj le ha dicho que tienes o tuviste latidos irregulares en el corazón. Los trastornos cardíacos causan arritmias y por eso es que es importante no desestimarlas. ¿Ok? Cuando uno tiene taquicardia, cuando le está latiendo el corazón muy lento, cuando uno se marea al hacer esfuerzo, uno tiene que acudir al médico general, al cardiólogo. ¿Por qué? Porque los trastornos cardíacos
son las causas más frecuentes de arritmias. Y es posible que nosotros nos encontremos bien, pero a veces nos mareemos un poco, tengamos sensación de debilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos ritmos cardíacos anómalos, sobre todo las arritmias irregulares, ¿verdad?, hacen que nos sintamos débiles y mareados. Y muchos ritmos cardíacos, o sea, podemos sentir pequeños arritmias que se reparan inmediatamente. Esas arritmias no son peligrosas. Ok. Ahora, ¿qué controla mi ritmo cardíaco? ¿Qué hace que sea constante? ¿Qué hace que sea rítmico? ¿Qué hace que sea siempre el mismo? En primer lugar, en el corazón hay un marcapasos natural, que son las células sinusales, y están en el nodo sinusal. Y esas células son las que emiten ellas mismas un impulso eléctrico automático que hace que todo el corazón lata. ¿Ok? O sea, comiencen los latidos del corazón y se mantengan los latidos del corazón toda nuestra vida. Es un pequeño marcapasos. Luego, nuestro cerebro, que también tiene el núcleo cardíaco que hace que el corazón lata rítmicamente. ¿Ok? Y las hormonas, los minerales, las vitaminas, que son elementos intracelulares, ¿verdad?, que van a hacer que el corazón aumente, disminuya o presente arritmias cardíacas. Ok, entonces las células marcapaso o células sinusales envían señales eléctricas regulares al músculo y por eso se contrae regularmente, porque ellas funcionan automáticamente enviando cada tiempo exacto las señales eléctricas que van a activar el latido del corazón. El sistema de conducción del corazón tiene como cablecitos, es algo eléctrico totalmente, ¿no? Esos cablecitos son, digámoslo así, elementos neuronales, ¿no? Y eso hace que del marcapasos, o sea, del nodo sinusal, se transmita hacia todo el corazón el impulso eléctrico y el corazón se contraiga y se dilate. Entonces, como ese impulso deja de ser y vuelve a repetirse, cuando deja de ser el corazón se relaja y cuando comienza a ser el corazón se contrae. Y entonces tenemos ese ritmo cardíaco bien rítmico. ¿Por qué? Porque esas células actúan como un reloj, son muy exactas. ¿Ok? Aunque como dije, no perfectas. En algún momento puede haber una arritmia, una sistolia aislada, una fibrilacióncita muy corta. Las hormonas, como la hormona tiroidea, que se fabrica en la glándula tiroides, afectan el ritmo cardíaco. Si falta, el ritmo cardíaco es más lento. Si hay exceso de hormona tiroidea, el latido de nuestro corazón será más rápido. ¿Ok? Y también los minerales, como por ejemplo el sodio y el potasio, influyen de manera muy importante en el latido cardíaco. Tal que si usted pierde mucho sodio por fiebre, por deshidratación, etcétera, etcétera, el corazón puede fallar. Y si usted tiene muy bajo el potasio, hay minerales que medicamentos que bajan el potasio. Y si tiene el potasio muy bajo, también su corazón puede detenerse. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos puede dar una arritmia? La arritmia la pueden dar las enfermedades comunes del corazón, es decir, una arteriopatía coronaria, trastornos de las válvulas cardíacas, especialmente la estenosis aórtica, la insuficiencia cardíaca también puede darnos este tipo de trastornos. ¿Ok? La enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, ¿verdad?, que obstruye la circulación de la sangre hacia las partes del corazón mismo. O sea, el corazón tiene su propia circulación. Y cuando esa circulación se interrumpe, entonces hay problemas para contraer el corazón y por lo tanto hay problemas
para enviar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, claro, ¿cuáles son los síntomas de una arritmia? La arritmia tiene diferentes síntomas, ¿ok? El primero y más importante es ninguno. Podemos presentar arritmias frecuentes sin darnos cuenta. Puede ser que yo note que el corazón como que me latió un momento determinado como más rápido o como que lo sentí y ya. ¿Ok? Y eso puede haber sido una arritmia, pero nunca lo vamos a poder comprobar. Porque si es una arritmia transitoria, eso se arregla solo. En cambio, las arritmias clínicas, digamos, dependen de dos factores. El primero es que no bombea suficiente sangre. Y el segundo es que hay un desorden en el sistema eléctrico del corazón, en ese sistema marcapasos, como queremos llamarlos, ¿no? O sea, si nuestro corazón bombea de manera que no se contrae de la manera adecuada, el corazón no tiene fuerza para hacer llegar la sangre a los tejidos. Por lo tanto, los tejidos van a empezar a sufrir. La sangre en el cuerpo se va a acumular, pero con el cuerpo no se puede acumular agua. Entonces vamos a empezar a botar fluidos, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante el equilibrio del corazón, ¿verdad? Porque si el corazón no bombea suficiente sangre, nos podemos morir, porque la sangre no llega, por ejemplo, a órganos tan vitales como nuestro cerebro, nuestro riñón, nuestro hígado, nuestros ojos y especialmente nuestro cerebro. Entonces, ¿qué puede presentar una persona con arritmias? Debilidad, pero debilidad que va desde suavecita hasta no me puedo parar de la cama y creo que me estoy muriendo. O sea, puede ser una debilidad muy llamativa o puede ser muy tenue. Ok. Luego, que me canso muy rápido al practicar ejercicio, no como antes que rendía mucho, sino que ahora rindo muy poquito. Yo sé que uno es mayor, pero uno tiende a rendir conforme a su edad. Si nosotros eso lo tenemos muy disminuido, si nos cansamos al caminar un par de cuadras, hay que ver si no tenemos alguna patología cardíaca. Ok, entonces la dificultad respiratoria evidentemente nos dará por la falta de oxigenación, por no tener el propio corazón sangre para que bombear, ¿no? Ni para bombear. Luego también otro síntoma que puede aparecer es el dolor torácico y evidentemente los síntomas, es decir, la pérdida de la conciencia. Las personas se desmayan con las arritmias. Es un síntoma común en las arritmias sintomáticas, pero es muy poco común también entre todos los tipos de arritmias que hay. Ok, entonces, ¿cómo se asegura el médico de que usted tiene una arritmia? Si usted no la siente, o siente debilidad, porque hay que hacer el uso del electrocardiograma. El electrocardiograma es un aparato muy sencillo. Ahora mismo está el de papel, pero también hay electrocardiogramas que funcionan con un monitoreo digital y sobre todo hay electrocardiogramas que funcionan con aparatos en casa que dan resultados tan fidedignos como los aparatos de las clínicas, los hospitales y los laboratorios. Entonces, claro, lo segundo es una prueba de esfuerzo. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Según tu edad y tu peso, te ponen en una báscula de la caminadora y tienes que pasar obstáculos de rapidez y de fuerza. ¿Ok? Es decir, te van subiendo la bicicleta, te van subiendo la velocidad y tú vas viendo si tú puedes llegar a ese nivel y subes hasta que sigues llegando. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos arritmia, pero no estamos seguros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay una prueba que para ustedes debe sonarle muy conocida, que es el Holter. El Holter de 24 horas. ¿Qué es eso? Es un aparato que funciona con los mismos electrodos que se colocan cuando uno va a hacer una sonografía. Solamente
que estos electrodos van a registrar por 24 horas tu actividad. Y en esas 24 horas nosotros entonces vemos qué actividad ha habido y si ha habido arritmias en algún momento determinado de la noche. Y eso es un diagnóstico bastante bueno. ¿Ok? El Holter, digamos que es el método de elección para detectar arritmias, porque hay arritmias que son, por ejemplo, con el sueño. Hay arritmias que son con el estrés. Hay arritmias que son con enfermedades. Hay arritmias que dan cuando no se está tomando agua. O sea, hay miles de razones por las que dan arritmias. Entonces, una vez que tenemos diagnosticada la arritmia, tenemos que buscar las razones. A veces no hay. Hay arritmias idiopáticas. Y esas son las peores porque no se tratan con nadie. Luego, ¿qué hábitos tenemos que mejorar para las arritmias? O sea, para evitar las arritmias. Los hábitos de siempre. Comer sano, hacer ejercicio, pero principalmente dormir bien y tener la mente despejada. Porque de las cosas que más arritmias dan es la presión por estrés. El cuerpo se siente como con una carga adrenalínica y hace trabajar a todo su cuerpo, latir su corazón más rápido, la digestión más rápida, la respiración más rápida. Todo es más rápido. ¿Para qué? Para nada. Porque el enemigo que estamos esperando está en nuestra mente. Y por eso no podemos como aspirar a eso, ¿no? Sino que tenemos más bien que estar calmados, que hacer meditación todos los días. La oración al Señor también nos puede ayudar. Los estiramientos, la meditación, todo lo que ustedes quieran que los ayude a calmarse. Ok, no quiere decir esto que entonces no seamos arduos trabajadores, porque los tenemos que ser, sino que en nuestro tiempo libre podemos aprovechar, aunque sea un par de minutos, para la meditación. Luego hay cosas, entonces dormir, comer y hacer ejercicio y meditar. Y luego hay cosas que provocan arritmias per se. Fumar es la que más arritmias provoca. ¿Por qué? Por la falta de oxigenación, es lógico. Luego está el café, porque el café tiene una sustancia, que es la cafeína, que acelera los ritmos cardíacos y por lo tanto puede darnos arritmias. Y también el ejercicio intenso. Un ejercicio intenso puede hacer que nuestro corazón no responda y se vuelva arrítmicos, ¿verdad? Se vuelva arrítmico. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tratamientos que tenemos para la arritmia? En primer lugar, medicamentos. Hay medicamentos que regulan el ritmo cardíaco y lo dejan nítido. Ok. También, que es muy común, el uso de un marcapasos artificial, un pequeño dispositivo eléctrico que los médicos colocan en el pecho del paciente para indicarle al corazón cómo debe latir. O sea, cuándo, en qué momento debe latir, cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Es muy preciso. Y la verdad es que ha sido un tratamiento de elección y con muy buenos resultados para las personas que sufren arritmias cardíacas sintomáticas, ¿verdad? A veces una descarga eléctrica, cuando caemos en fibrilación auricular, puede volver a normalidad nuestro ritmo cardíaco, pero esto se hace solamente cuando la maniobra es de supervivencia, es decir, cuando la persona ha perdido el conocimiento, cuando la persona está en una situación grave, uno utiliza el electroshock, la terapia electroshock, para despertarlos, para volver a la vida literalmente, ¿no? Entonces, ese tratamiento eléctrico
es en caso de emergencia, es el que vemos en todas las películas, cuando la persona cae en paro cardíaco, que se le hace una resucitación con ese aparato para que el corazón vuelva a latir rítmicamente, ¿no? Entonces, las arritmias hay que estudiarlas siempre, y también hay que hacerse chequeos anuales para descubrir si tenemos arritmias. ¿Por qué? Porque las arritmias, como que si las tenemos silentes, pero cuando se hacen visibles a nosotros es por síntomas que son muchas veces podrían ser irreversibles. Entonces no dejemos que lleguemos a esta situación. Y con estas orientaciones esperamos que puedan interesarse más por la salud de su corazón, acudan a hacerse su chequeo anual y sigan viéndonos para mejorar, para otros consejos de salud que les servirán mucho para esto, porque todo se relaciona y se correlaciona en nuestro programa para tener todos una salud mejor. Ese es el objetivo. Así que les invito a todos a poner estos consejos en práctica y que conozcamos mejor nuestro cuerpo y nos preparemos para cuando las cosas pasen. No tienen por qué pasar, pero pueden pasar. Así que no se vayan, porque después de este segmento de comerciales vendremos con mucho más de Viva Mejor para todos ustedes. Lo dañé el café.